Bienvenidos al Revés y al Derecho, el podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Un espacio para conversar sin prisa sobre lo que nos inquieta, nos inspira y también nos reta en el mundo del derecho y más allá, porque las mejores ideas nacen del diálogo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy nos encontramos en nuestro programa Al Revés y al Derecho con el doctor Eddie Ramírez Gómez. El doctor Eddie es abogado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Privado Económico de la misma universidad, magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, por supuesto profesor de la Universidad Católica de Colombia y de la Universidad Nacional, doctorando actualmente en Derecho de la Universidad Católica de Colombia y socio de BIR Consultores. Bienvenido a este espacio, doctor Eddie. Muchas gracias, doctora Joana, y la introducción ha sido muy profusa. Realmente, de todos los temas que se han mencionado allí, hoy vamos a tocar uno muy específico que espero les guste a los oyentes o a quien esté al otro lado de este podcast. Claro que sí, doctor Eddie. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis económico de la legítima. Doctor Eddie, háblenos de qué se trata todo este tema. ¿Qué es la legítima? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el análisis económico? Bien, pues lo primero que tenemos que hablar para saber qué es la legítima es ver la historia de cómo se constituyó esta figura jurídica que es ajena a muchos de los ciudadanos de a pie y de algunos de nuestros estudiantes. Cuando a una persona le preguntan, oiga, ¿puedo yo testar todos mis bienes y dejárselos a quien yo quiera? Lamentablemente la respuesta es no, por esta figura que se llama la legítima. Pero remontémonos a la historia para saber cuáles son las motivaciones sobre la constitución de esta porción de la masa herencial tan interesante. Voy a hacerlo de una forma muy breve y pues voy a arrancar con las 12 tablas, que fue el primer compendio de derecho privado que tuvimos escrito. Y resulta que para los romanos en su momento la voluntad del pater familias era completamente libre y por ello él como jefe de su familia era quien determinaba sus bienes a quién iban y no había ninguna cortapisa, ninguna limitación para que él pudiera al más hábil de sus herederos o al más hábil de sus familiares cognados dejar los bienes que a bien tuviera. Luego la Lex Bocconi, la Lex Furia, estamos hablando ya 450 a.C., dijo que había que proteger a la familia del pater familias, que para evitar esa tiranía que él pudiese tener, había que evitar que legara todos sus bienes a terceros ajenos a su familia cognada, y en ese sentido se impuso un límite a lo que el pater familias podía legar a terceros. Luego de ello tenemos un evento muy interesante que es la guerra de Perusia, que desangró las arcas del Imperio Romano en su momento. Resulta que era un triunvirato que estaba gobernando e internamente habían guerras, que como todos sabemos las guerras son costosas y en ese sentido tenían la necesidad de financiar esa guerra, y es así como el tribuno Falcidio crea la cuarta falcidia. ¿De qué trata esta cuarta falcidia? Y quiero que se note esto. Se trataba de evitar que el pater familias fraccionara su caudal hereditario en varios herederos para que quedara concentrado y así poderle cobrar a esos beneficiarios de las asignaciones un impuesto para financiar la guerra de la que les estoy hablando. Luego fíjense que tuvo una motivación, si quiere, política en ese caso. Luego avancemos un poco. Los visigodos, estoy avanzando por la limitación de tiempo, muchos siglos. Los visigodos, cuando invaden en la península ibérica, pues llevan sus costumbres y sus tradiciones. Dentro de ellas, los visigodos no reconocían el testamento. Para ellos simplemente el caudal hereditario, el causante, debía necesariamente ir a sus familiares sin ninguna disposición. En ese sentido, ellos decían que el heredero no se hacía, sino que nacía. Y luego llegan las 7 partidas de Alfonso X, y aquí vuelve a retomarse ese carácter político que tenía la masa herencial. El rey Alfonso quería ser emperador y también lo primero que tenía que hacer era reinar su reino para poder aspirar a algo más allá, que era ser emperador del Sacro Imperio Romano. Y en ese sentido, ¿qué instrumento utilizó para debilitar a los demás nobles? El instrumento que utilizó fue
revivir la cuarta falsidia en esto que llamamos ahora legítima, y hacía que sus nobles tuvieran la obligación de fraccionar su caudal hereditario entre sus varios herederos. ¿Eso qué consecuencia tendría? Pues que en vez de que el noble heredara todos sus bienes o todo su ejército o su castillo, etcétera, a uno solo de sus hijos, el más hábil para la guerra, representando una amenaza para el rey, entonces tuviera que fraccionar, y se utilizó como un instrumento político en este caso. Luego llega la Revolución Francesa y los franceses en su código también quieren fraccionar, en este caso, la propiedad raíz en cabeza de los señores feudales. Recordemos que el feudalismo era el modelo productivo de su momento, y en ese sentido el Código Civil francés también acude a la legítima para obligar al causante a repartir entre sus herederos, específicamente sus hijos, una parte que en este caso era la mitad de sus bienes, evitando la concentración de ese factor productivo que era la tierra. Luego llegamos a Andrés Bello. No puedo hablar del Código Civil de Andrés Bello sin hablar de Andrés Bello. Andrés Bello, cuando propone su código en 1855 al gobierno de Chile, les dice: oiga, ¿por qué no retomamos esa tradición que tienen los anglosajones donde se permite la libertad testamentaria total? En ese sentido, decía Andrés Bello, y hay memorias recogiendo ese comentario, él decía que en las familias anglosajonas, como las británicas y pues sus primos norteamericanos, las familias estaban infundidas de amor sin necesidad de hacer este tipo de asignaciones forzosas. Lamentablemente, Andrés Bello no tuvo eco, y el gobierno de Chile le introdujo el modelo que venía de España, que a su vez venía de la Revolución Francesa, de mitad legitimaria, que fue lo que triunfó tanto en Chile como en Colombia, porque recordemos que aquí nuestro Código Civil es una importación, un trasplante institucional de Chile. Y así quedamos hasta el año 2018, con la Ley 1934-2018, cuyo proyecto fue el proyecto 66 de 2016, del que de pronto hablamos ahorita más adelante. Cada sueño tiene una historia, y en cada una hay un protagonista. Uno que cree, que es valiente y escribe el papel más importante de su vida. En la Universidad Católica de Colombia queremos que los sueños que te inspiran impulsen tu historia. Hagamos historia juntos. Pues creo que nos ha hecho un recuento rápido, pero muy claro y objetivo sobre qué es la legítima. Entonces, ya teniendo clara qué es la legítima, ¿cuál es o cómo ve usted el panorama del derecho sucesoral actualmente en Colombia? Pues, doctora, lo que al principio estábamos hablando del análisis económico del derecho es lo que me ha llevado a pensar qué es lo que ocurre hoy día con este tipo de asignaciones forzosas. Y resulta que el destinatario de la norma tiene dos opciones: acoger la ley o eludirla. Ojo, no evadirla, la evasión es ilegal, la elusión es legal. Y en ese sentido vemos que en Colombia hay muchas personas que, estando en vida, ven los posibles problemas que puede haber al final de sus días y deciden eludir las normas sucesorales, eludir estas asignaciones forzosas y todos los riesgos jurídicos que apareja un proceso sucesoral. Y en ese sentido lo que hacen es tomar decisiones de carácter contractual, a través de contratos, a través de figuras societarias, incluso sociedades offshore, porque pues estamos en un mundo globalizado, destinan sus bienes a sociedades o simplemente establecen nuevas propiedades con reservas de usufructo, o simplemente hacen lo que ya todos conocemos como simulación de ventas para insolventar su caudal hereditario y para que al final las normas sucesorales no se entrometan en esa voluntad que tiene el destinatario de la norma. Obviamente esto es como todo, el que tiene los medios y el que tiene el dinero para hacer estas figuras, pues lo hace, y el que no tiene más remedio que seguir las normas sucesorales, y cuando fallece el derecho sucesoral va a cobrar relevancia, y en ese sentido se va a ver arriesgado a todos los intríngulis del derecho que tenemos hoy día, que arrojan mucha incertidumbre, como por ejemplo pues esta figura de la mitad legitimaria, o figuras nuevas que arrojan más incertidumbre, como la del hijo de crianza, que se muere un causante, sabe cuántos hijos biológicos tiene, pero en un eventual proceso le va a salir un hijo de crianza y la masa herencial no se va a repartir entre los que él conocía, sino que tal vez haya más. Incluso, así no prospere la pretensión de ese hijo de crianza, ya se ha perdido tiempo. Y esto es precisamente lo que se busca en el medio de la asesoría
evitar en los empresarios que corran esos riesgos y que deje sus patrimonios, sus sociedades, que son el fruto de su esfuerzo, arreglado como pues ellos bien tienen en vida. Doctor Ey, ¿cómo han reaccionado todos los destinatarios de esta norma y cuáles son las perspectivas que hay al respecto? Bien, como lo decía, la principal alternativa que tienen los destinatarios de la norma, siempre y cuando el caudal hereditario y los medios se lo permitan, es eludir las normas, con todas esas figuras que ya hemos visto, como la reserva de usufructo, la constitución de sociedades, incluso la constitución de fiducias, la constitución de sociedades offshore, que es lo que me parece un poco más dramático, porque eso implica fuga de capitales, ¿no? O sea, a nivel macroeconómico, eso tiene unas consecuencias que hacen que los activos del país fluyan a otros países, y no hay que ir muy lejos. Tenemos países aquí al norte fronterizos donde las leyes sucesorales son mucho más permisivas de la voluntad y donde, si se quiere, también el sistema impositivo tributario es mucho más permisivo. Así de que la reacción del destinatario de norma va directamente encaminada con el caudal de bienes que deje o que tenga y con sus intereses. ¿Y cuál es el panorama que yo veo? Mire, resulta que aquí en Colombia ya tuvimos la oportunidad con la ley 1934 de 2018 de cambiar esto. Creo que fue una oportunidad perdida. Si ustedes que están al otro lado de la pantalla quieren y son curiosos, pueden ver la exposición de motivos de esa ley y van a encontrar, y cito, la misma exposición de motivos. El ponente dice en un reciente artículo en la prestigiosa publicación Academic American Economic Review, los autores, ahí están los nombres en inglés, me disculparán, que concluyeron. En suma, encuentran que una ley de herencia más estricta se asocia con una menor inversión y un crecimiento más lento en las empresas familiares. Fue una oportunidad perdida. Cuando uno lee la exposición de motivos, uno dice, hombre, yo creo que van a eliminar la mitad legitimaria, y no fue así. Lo que hicieron fue eliminar la cuarta de mejoras, haciendo que el panorama actual cual sea, un panorama que no es muy diferente al que había antes. Mitad de libre disposición, mitad legitimaria. Así que yo creo que si el legislador en algún momento quiere atraer la inversión al país, o al menos evitar que escape, tendrá que hacer una modificación a este tipo de regímenes. Y tendrá que hacerla desde una óptica que sea capaz de proteger a la familia, pero que también sea capaz de permitir que la libertad de cada persona sobre sus bienes se pueda desarrollar. Bueno, pues, doctor Ey, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero creo que aquí hay muchos puntos que retomar en algún momento en este espacio. Creo que el análisis económico que usted nos ha mostrado en este corto tiempo ha sido más que claro, y pues nuevamente invitar a todos y todas las oyentes que están en este espacio escuchándonos a que también lo lean, a que revisen sus artículos, sus escritos, sus libros, por favor. Sí, allí tenemos algunas cosas publicadas en la editorial de la universidad, y próximamente de pronto estaremos dando sorpresas sobre más temas, específicamente sobre este. No quiero spoilearme, pero van a haber temas interesantes sobre esto. Bueno, pues doctor Ey, muchísimas gracias por este panorama tan gigante que nos ha dado sobre la legítima. Esperemos tenerlo nuevamente en este espacio, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por escucharnos. Recuerden que estamos en un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Al Revés y al Derecho. Doctor, puede despedirse, por favor. Sí, como le dijo la doctora Joana, los esperamos en el próximo capítulo de este interesante podcast, donde muchos de los profesores de esta facultad estamos entregando nuestro conocimiento de la forma más didáctica posible. Muchas gracias. Hasta pronto. Esto fue Al Revés y al Derecho, el podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y sigue la conversación con nosotros, porque hablar de derecho es hablar de todos.